Bien, hemos llegado a la parte del Summit donde pasamos de la fase técnica de explicación a nivel del abordaje, del control de la contaminación electromagnética con los casos que ya han visto, a la parte humana. ¿Qué pasa con el ser humano? ¿Cómo se ve afectado por los campos electromagnéticos no nativos, aquellos que están contaminados? ¿Cómo es la perspectiva desde el punto de vista de una persona afectada con electrohipersensibilidad? Y cómo las sensibilidades electromagnéticas no solamente están relacionadas a personas con electrohipersensibilidad, sino que desde una perspectiva general vamos a darnos cuenta a partir de las ponencias que tenemos a continuación y que tengo el privilegio y la oportunidad de introducir, cómo el ser humano es un ente electromagnético, cómo el corazón que funciona bajo un principio que para nosotros determinar en medicina si se encuentra en un estado de comportamiento que induce un nivel de bienestar o de malestar, se utiliza un método de evaluación del comportamiento eléctrico del mismo. Y un electrocardiograma, que lo normalizamos como un método simplemente del día a día para monitorear cómo está nuestro corazón, no es más que un estudio electromagnético. Y hoy sabemos aún más. Por décadas se conoce también del magnetocardiograma. Sabemos que podemos, además de evaluar el pulso eléctrico del corazón, evaluar el campo magnético del corazón que sobresale de nosotros, sobresale del pecho el campo magnético. Algo que en una ponencia más adelante voy a volver a tomar como ejemplo y voy a explicar cómo funciona este proceso y cómo se ha podido verificar que en efecto el campo magnético del corazón sale del pecho del individuo. Y ahí vamos a entrar a entender otros componentes de la biofísica corporal. Entonces, cuando hablamos de la afectación por campos electromagnéticos, la mejor manera de poder introducirnos a esto es conocer sobre qué fue la historia de esas personas afectadas con electrohipersensibilidad. Recordemos que en el proyecto de Nostack nosotros comenzamos exactamente con personas sufriendo por electrohipersensibilidad. Y es a través de la electrohipersensibilidad que nosotros podemos determinar entonces que un ambiente tiene algo que no está bien. El electrohipersensible tiene la capacidad de percibir la contaminación donde el consultor no puede percibirlo, donde no es evidente. Porque lo que no logran hacer los consultores y lo que uno de los problemas más grandes que tenemos con el uso indiscriminado de medidores de campo electromagnético es el desconocimiento de que los medidores, repito, no miden la contaminación electromagnética. Y solo porque el nivel salga abajo, tú no estás protegido ni estás a salvo. Porque una onda polarizada de telecomunicaciones, bajo la polarización y el método que se haya utilizado en ese sistema, que está usando una onda que porta el mensaje, pero viene con una modulación digital a través de un proceso OFDM, como lo es en la actualidad, va a aportar una perturbación, una contaminación que aún en valores diminutos ya sabemos que produce un efecto. Entonces, son las personas electrohipersensibles las que pueden percibir el ambiente contaminado y a través de ellas podemos nosotros entender mejor cuáles son los mecanismos implícitos de afectación que no están relacionados con la intensidad exclusivamente de esa radiación electromagnética con la cual tú estás interactuando. Y que podemos hoy darnos cuenta con tecnologías como la 5G, donde los anchos de banda además han cambiado el método de modulación digital se ha hecho más complejo compartiendo más subcanales, donde esa emisión aparenta ser de la misma intensidad que la emisión de 4G, pero que es altamente nociva porque trae un componente de perturbación mayor, solo por la metodología técnica que en telecomunicaciones se está utilizando para hacer esa modulación digital. Es por eso que nos vemos obligados en el Summit a que nosotros
entendamos aspectos técnicos necesarios, entendamos de que hay una manera de poder analizar esto y no bajo la manera de la intensidad, que hay un elemento que se puede comprender en el nivel fundamental y que es el ruido cuántico artificial producido por estas radiaciones. Dicho esto, tenemos entonces que dar una mirada a lo que la historia nos ha dado sobre la electrohipersensibilidad. La historia arranca entonces con personas que sufrían del síndrome del microondas en la Segunda Guerra Mundial. La historia nos dice que habían reportes de personas eh, que trabajaban con radiotransmisiones, especialmente en grupos militares durante la Segunda Guerra Mundial, quienes sufrían de este síndrome del microondas. En los años 60 y 70, muchos estudios se realizaron que luego fueron liberados oficialmente, como los archivos SORI, que hablan sobre cómo en el mundo militar se investigaba este fenómeno de la afectación por las radiofrecuencias y microondas. No fue sino hasta los 80 en la cual esto empezó a alcanzar nichos académicos, donde empezaron a presentarse casos que evidentemente después de 30 años de exposición continuada de personas, de empleados de compañías de prestación de servicios de redes eléctricas, compañías con plantas eléctricas y los empleados de mantenimiento de estas zonas, de estas áreas de alta afectación, eh, por ser lugares de alta exposición electromagnética, estaban presentando un síndrome extraño que se le llamaba un síndrome de sensibilidad eléctrica, un síndrome nervioso de alteración, que podía inducir ataques de pánico, que podía producir fatiga crónica y que podía producir alteraciones significativas del sueño. Pero no fue sino hasta los años 90 cuando hubo pioneros, investigadores en la medicina ambiental, de hecho el mismísimo fundador de la medicina ambiental, que trajo por primera vez a discusión médica el término electromagnetic hypersensitivity. Y lo vamos a tener acá, y nada mejor que presentar al doctor William Rea. William Rea fue el pionero al haber mencionado en el año 91 en una publicación y en una conferencia que dio el término Electromagnetic Field Sensitivity, publicación que salió en el Journal de Bioelectricidad en el año 91. Entonces, a partir de allí empieza a entrar un una nueva fase en la comprensión de que los campos electromagnéticos podían inducir efectos a corto plazo en los seres humanos y que ya las radiaciones no ionizantes, como las son las radiaciones de telecomunicaciones, aún por el hecho de que se pensaba previamente que por ser no ionizantes no generaban efectos nocivos en la salud, ya hoy, en aquel momento, en el año 91, se sabía que habían personas que sí sufrían de esto. Y es algo que el doctor William Rea trae a la visibilidad médica. Y empieza un arduo trabajo de compartir cómo el electromagnetismo contaminado formaba parte de un contaminante ambiental. Una relación que le dio esto, o una relación que se le dio a esto, fue la relación del paralelismo entre la sintomatología de electrohipersensibilidad y el aumento progresivo de exposición a mayor grupo de tecnologías inalámbricas, a mayor grupo de tecnologías utilizando redes eléctricas, a mayor electrificación y a mayor telecomunicaciones. Y es esto lo que denotan tablas en la cual, por ejemplo, Dominique Belpont estuvo compartiendo una relación de los aumentos de esta exposición en el tiempo a través de décadas y luego la relación con la aparición de sintomatologías de sensibilidad electromagnética. Así se compartieron papers que introdujeron este tema, esta discusión, y que ya en el año 97 habían artículos que empezaban a hablar de posibles implicaciones de salud.
En paralelo, el mundo médico tradicional se enfocaba en potenciales riesgos de simplemente desarrollo de cáncer a largo plazo. Y toda la discusión fue dirigida a si la contaminación electromagnética producía cáncer o no a largo plazo. Para el año 97 era el teléfono móvil lo que preocupaba a los científicos, y la pregunta que se hacían era si podía producir un cáncer en el cerebro. Pero había esta otra avenida de trabajo que estaba hablando de efectos a corto plazo. El EHS entonces se presenta como una condición que se experimentan síntomas incómodos o dolorosos cuando estás expuesto a los campos electromagnéticos y aparecen tras el uso de exposición a estos dispositivos electrónicos y redes inalámbricas. Las personas incluso logran sentir las señales de Wi-Fi directamente con un dolor en su cuerpo. Tienen que huir de allí. Ni siquiera pueden tocar un teléfono celular, un portátil. No pueden estar enfrente a dispositivos electrónicos. Muchos de ellos incluso logran percibir, antes que el teléfono suene, percibir la onda electromagnética que está llegando y está generando esa activación mayor en el teléfono. Actualizaciones de teléfono las sienten como dolor en su cuerpo. Sienten un sonido que nadie puede escuchar, pero que está como un zumbido en sus oídos. Y producto de todo esto, el EHS entonces es un estado general de salud severamente afectado, que a largo plazo entonces va generando una incapacidad en la persona de tener una vida funcional. Se conoce como una intolerancia ambiental idiopática porque al final las causas son múltiples. Hay una cantidad de cofactores que participan allí y no todos son sensibles a los mismos tipos de frecuencias electromagnéticas. Además, los síntomas son inespecíficos porque los síntomas van expresándose de manera distinta de acuerdo a la condición que le precede de salud a esa persona. Sin embargo, hay síntomas comunes. El término electrohipersensibilidad, además, es un término que se puede conocer también como en literaturas que vas a conseguir artículos del pasado con distintos nombres. Uno de estos es los alérgicos al Wi-Fi, los electrosensibles, el síndrome del microondas, un síndrome de sensibilidad central. Y hoy día se habla del síndrome de La Habana, que se relacionó con ataques sónicos que le sucedían a personal de la embajada de Estados Unidos en distintos países y que hoy por hoy se saben por reportes que también tienen que ver con exposiciones microondas. Todavía no descubierto completamente los mecanismos implícitos de este síndrome de La Habana, pero se puede catalogar como un tipo de electrohipersensibilidad porque todos comparten un mismo tipo de síntomas comunes que están expresando esa degradación cuando están enfrente, degradación de su estado de salud cuando están enfrente de una radiación electromagnética. Ahora, si nos movemos a Wikipedia y vamos a ver qué es lo que dice la información oficial en Wikipedia, vamos a ver que se llama hipersensibilidad electromagnética o electrohipersensibilidad al padecimiento de una gran variedad de síntomas que los afectados atribuyen a la exposición a campos electromagnéticos de baja intensidad, como antenas de telefonía móvil o líneas de alta tensión. Pero para la OMS, la Organización Mundial de la Salud, las evidencias científicas parecen indicar que no hay pruebas fehacientes de que la exposición a campos de radiofrecuencia de nivel inferior a los que provocan el calentamiento de los tejidos tenga efectos perjudiciales para la salud, sin que hasta ahora se haya conseguido probar que existe una relación causal entre la exposición a campos electromagnéticos y ciertos síntomas notificados por estas personas afectadas. Los pacientes que afirman tener hipersensibilidad electromagnética dicen verse afectados por campos electromagnéticos no ionizantes con intensidades mucho menores de lo que causan efectos fisiológicos y menores que las permitidas por los diferentes estándares de seguridad. La mayoría de las pruebas de provocación hasta la fecha han mostrado que los pacientes descritos con hipersensibilidad electromagnética eran incapaces de distinguir entre la exposición a campos electromagnéticos reales o simulados, lo que apuntaría al efecto nocebo como posible causa. Todo eso es falso y la evidencia experimental nos ha mostrado, y yo en conjunto con un grupo multidisciplinario dirigimos un proyecto de investigación al respecto de esto de 10 años, donde nosotros desde el año 2007 con el proyecto SAES, buscando soluciones alternativas al electrosmog, viendo una muestra de más de 10.000 personas y luego con el proyecto NOSTAC, pudimos evaluar y hacer un censo
de personas que manifestaban tener esta afectación. Yo mismo pude comprobar con mis ojos cómo los electrohipersensibles me podían a mí identificar exposiciones antes que aparecieran en los equipos técnicos de medición electromagnética. Pude percibir de primera mano la ansiedad que ellos tenían al ver las antenas, los ataques de alteración nerviosa al ver lo que ellos identificaban como un agresor. Y pudimos con doctores especialistas en psicología clínica y psiquiátrica identificar que evidentemente había un efecto nocebo que agudizaba síntomas en ellos solo con la visualización de agentes de exposición. Pero eso nunca implicó que la electrohipersensibilidad era falsa y era simplemente inventada. Lo que demostró la investigación, y se hizo un estudio longitudinal de 4 años con el doctor Leal y un grupo de especialistas de psicólogos en la isla de Aruba, fue que las personas electrohipersensibles, además de tener una sensibilidad a las ondas electromagnéticas, con el tiempo desarrollaban una predisposición psicológica, lo que se conoce como un efecto postraumático, al haber asociado una fuente de exposición con una alteración en su cuerpo. Lo que iba a eso implicar es que posteriormente el tratamiento de los espacios tenía que ir acompasado del tratamiento psicológico para superar el trauma que había implicado esas posiciones previas. Y en el proyecto NOSTA, con Espiro, nosotros probamos en más de 200 pacientes, en un estudio longitudinal de 144 pacientes con Espiro y posteriormente en un financiamiento colectivo que se hizo para poder desarrollar el producto Espiro, se probó que la utilización de Espiro con la asistencia psicológica para los traumatismos que se traían de estrés postraumático eran la metodología correcta para ayudar a que la persona se restaurase completamente y pudiera regresar a una vida funcional. Y es por eso que hoy tenemos más de 1000 casos en docenas de países de personas que electrohipersensibles utilizan el teléfono móvil, trabajan con portátiles, están en frentes de radiobases, están en frentes de exposiciones de Wi-Fi y tienen calidad de vida. No que están buscando la exposición a diestra y siniestra, pero están en la capacidad de viajar en aeropuertos, montarse en aviones, cosas que no podían. Algunos de ellos tenían que agarrar sillas de ruedas para moverse, para ser empujados por familiares. Otros asistirse con andaderas por la fatiga tan grave. Y hoy día tener una vida normal, documentado en redes sociales, algunos de ellos incluso ahora siendo instructores incluso de desempeño deportivo. Este es el contexto en el cual estamos ahora inmersos, un contexto en el cual tenemos una comprensión que va más allá de una hipótesis y que tenemos una comprensión relacionable con casuística, que ya deja de ser simplemente hipotético. La Wikipedia además dice que las revisiones sistemáticas efectuadas en el 2005 y 2006 por la Agencia de Protección de Salud del Reino Unido incluyeron una evaluación de la efectividad de distintos tipos de tratamiento para la sensibilidad electromagnética y encontraron que la terapia con mejor resultado es la terapia cognitivo-conductual. En efecto, nosotros, en el involucramiento de un grupo de expertos multidisciplinarios, conseguimos que la terapia cognitivo-conductual era una de las que le ayudaban a las personas electrohipersensibles a trabajar y a lidiar con sus efectos postraumáticos asociados a estas exposiciones. Pero siempre le precedía la colocación de los filtros Espiro para que tuviesen una recuperación eh, permanente. Es decir, que la terapia cognitivo-conductual sin el tratamiento ambiental no tenía ninguna funcionalidad. Porque como les digo, es simplemente un proceso secundario posterior a tratar el medio ambiente. Entonces, la clave está en ese encuentro de un conjunto de actividades que se hacen. Durante este simposio vas a entender de que nosotros tenemos hoy día una receta de trabajo, un protocolo de trabajo efectivo.
que implica tratamiento del medio ambiente, implica asistencia a la persona electrohipersensible a nivel psicológico e implica también en un hábito correcto del uso de las tecnologías, desde un saneamiento de la red eléctrica, como ya lo hemos visto, hasta un filtrado de las radiaciones microondas que están presentes en el ambiente y una colocación correcta a un ambiente de luz correcto y a un conjunto de cambios y remediaciones que se hacen en el hogar para asegurar una menor exposición de estímulo eléctrico y un filtrado perfecto de la perturbación. Suficiente evidencia respalda todo esto y la comprensión de todo esto ya para este año 2024 está altamente respaldada. Hay suficiente evidencia experimental que ha probado los mecanismos implícitos de todo esto. Y algo que vamos a seguir insistiendo es que una de las cosas que se ha probado es que el bloqueo de la radiación electromagnética no ayuda al electrohipersensible. Por el contrario, lo va a enfermar más con el tiempo. Inicialmente siente un alivio cuando colocan el apantallamiento en los hogares porque reducen el estímulo directo eléctrico, pero la perturbación permanece allí y atraviesa el material. Y la persona con el tiempo además pierde interacción con las frecuencias naturales, desarrollando síndromes de deficiencia magnética y otros síndromes de debilidad que los conllevan a sustituir un síntoma negativo por otro síntoma negativo. Simplemente siguen en un estado degradado. Todas las personas que están apantallando las radiaciones están realmente alterando el ecosistema natural porque están alterando el flujo natural de frecuencias electromagnéticas y eso es un hecho. Además que están sumando más interferencias al ambiente y a los vecinos les están dando reflexiones de interferencias que van a traer problemas para sus vecinos. Aparte de que la contaminación permanece en el lugar. Y esto lo manifiesta, por ejemplo, este paper de investigación que estoy compartiendo aquí ahora, donde existen evidencias de este tipo que van mostrando este tipo de efectos. Este, como muchos otros, son papers que nosotros tenemos en la biblioteca de la comunidad de Nostack disponible para descargarlos gratuitamente.